Con su presentación, la sostenibilidad de la innovación educacional no empieza cuando ésta termina. Thank you. Thank you very much. Hello, everyone. My name is Cindy Boortman. I'm an associate professor at the Elan Department of Teacher Development at the University of Twente in the Netherlands. Apologies for not being able to see you in person today. It is bad luck for me because in the small country where I'm from, in the north, we have the shortest and darkest day of the year. It is very cold. It is raining the whole time. So the next time that I'm asked to maybe come to Chile in December, I will think about it better than I did this time. Thank you very much for the invitation. I hope it's possible to do this via Zoom. I hope I will hear it if I'm not understandable or anything. But thank you very much for joining here today. So I was asked to talk about sustaining educational innovation. How can you make sure that educator professional developments and innovations in education can be embedded well in the long term? We have researched the factors influencing that, and I will also include some insights about educators working together in communities and network to support educational innovation. But first, the question is, why would we even want to study this? So often what we notice is that educational change is not lasting because, for example, the funding ends and together with the funding, the support is withdrawn. Staff turnover, unfortunately, at least in my country, and I heard from others as well, teachers move to other schools, the teachers who were working on the innovation, or school leaders leave, and so also the commitment can become less. It also happens that so much time and effort is spent on one innovation to solve a certain problem that there is less time for other things, and then new problems are created because less time is spent on other things. And so we really wanted to study how can we actually deal with that, because in many projects we notice that teachers say, another innovation, well, I will wait a couple of years because then another innovation will come, so I don't really want to do something with this. And this is of course frustrating, and it's a shame to work like this. So how can we make sure that the good interventions and the good professional development is actually continued even after funding and support is withdrawn? And I first want to ask you to think about a little bit more what does sustaining educational innovation actually mean to you? When you are thinking about an innovation in schools, in your work, of professional development initiatives, what do you want to see after 6 months, or after a year, or after 2 years? Maybe take an example in your mind of a certain innovation in education or professional development programs, and think about questions with this program in mind. What do you expect to see after 1 year, 2 years, and how do you think that can be achieved? So please think about it for a minute with an innovation in mind. So if you all have an example in your head now, and thinking about what you want to see in 1 or 2 years, let's look at what the literature says about how to define sustainable educational innovation. In the literature we noticed, before we did a systematic review, we noticed that there is great variation of definitions and factors. And I'm saying a great variation of definitions, but also I have to say a lack of definitions. So very often it wasn't really defined what we wanted to see in the end when studying an intervention. So when we wanted to study this, we really wanted to look at a lot of papers and see how are different people defining this and how do they make concrete what sustainable educational innovation is. And I just want to note, you probably already know this, but often when
you say sustainability, we are thinking about the climate or the environment, but in this case, I'm more thinking about long-term, larger scale interventions after you've started something small, for example. So we wanted to do a systematic literature review, really to check many papers written in this area between 2002 and 2017. And in total, in the end, we found over 40 publications that satisfied our criteria for literature review that we studied to look, okay, what are the different aspects of sustainability? What is the definition? Well, like I already said, many papers lack a very clear definition. Of course, there's overlap in some papers, there are differences in papers, but altogether, when we looked at all these papers together, we came up with the definition that is on this slide. So, Vamos a la diapositiva. Así que como hemos definido la sustentabilidad es el proceso de continuar e integrar los aspectos clave de la innovación en las rutinas organizacionales que son adaptativas al trabajo permanente. Y voy a explicar de manera concreta a qué nos referimos con eso. Pensando acerca de la innovación que acaban de pensar ustedes en sus mentes, ¿cuáles son los aspectos clave? ¿En qué piensan? ¿Qué cosas deben mantenerse en las escuelas, por ejemplo, a largo plazo? Si piensan acerca de la innovación, estamos hablando acerca de los pasos clave, los materiales clave. Por ejemplo, si tienen una innovación educacional en el área de las matemáticas, quizás están utilizando nuevos materiales o nuevos documentos curriculares, nuevas políticas acerca de las matemáticas y los pasos principales a tomar en la docencia. Quizás hablan acerca de programas de desarrollo profesional con ciertos pasos materiales principales, con reuniones regulares, acerca de los elementos clave de esa innovación que deben mantenerse en la organización, inclusive antes de que el financiamiento y el apoyo se retiren. Estos son los aspectos a los que nos referimos. Pero pueden pensar acerca de los aspectos clave de la innovación en sí misma, como los materiales, las reuniones, los pasos. Y también pueden pensar acerca de un objetivo a largo plazo que se tiene con esta innovación. Y si vuelvo al ejemplo de la innovación en las matemáticas, no solo se trata acerca de los materiales y la manera de enseñar, sino que también se refiere a cuál es el objetivo que se busca lograr con la innovación. Probablemente algo como, por ejemplo, mejora continua de los resultados de los estudiantes. Por lo tanto, hay dos tipos de aspectos clave que queremos ver a largo plazo cuando hablamos acerca de sustentabilidad. Los aspectos clave de la innovación y los aspectos clave del objetivo. El segundo aspecto de la definición tiene que ver con las rutinas organizacionales. Con certeza saben a qué nos referimos con rutinas y formalmente una definición sería las maneras de trabajar. Así que, ¿cuál es o qué hay en la forma de trabajar que se relaciona con la innovación? Pueden ser los eventos documentados, por ejemplo, esta es una en la cual se enseña matemáticas ahora, o esta es la manera en que se hace la evaluación formativa, la evaluación en la enseñanza o el desarrollo de la docencia en una cierta tarea. Pero no tiene que ver solo con lo que está escrito en papel, sino que también tiene que ver con las acciones reales de la práctica, que son parte de esta nueva manera de trabajar para que estos procedimientos se transformen en algo concreto. De cierta manera, se debe encontrar un equilibrio entre cómo la innovación se creó, cuando se implementó y todas las cosas que se diseñaron y desarrollaron para mejorar la situación de los estudiantes, y también se debe adaptar a la manera propia de trabajar. Quizás la innovación se desarrolló en otro lugar, con otro tipo de escuela, o quizás en otro país, o quizás con otro tipo de estudiantado. Por supuesto, es importante adaptarlo al contexto en particular. Y hemos visto la literatura que también muchas publicaciones hablan de esto, y debemos tener conciencia de que hay dos tipos de paradigmas acerca del tema. Hay personas que hablan acerca de la fidelidad, que todo se debe implementar tal como se desarrolla. Y
El otro aspecto o el otro lado nos habla de la adaptabilidad. Se debe adaptar a la manera de trabajar en las escuelas para que pueda funcionar, pero no olviden estos aspectos clave, porque si se pierde el aspecto clave, por supuesto se puede decir, bueno, lo adaptamos, pero si se adaptó tanto así que nada realmente se mantiene de la innovación, por supuesto ya no se está dando sustentabilidad. Y es, por supuesto, un equilibrio desafiante. Espero que esto lo haya vuelto algo más concreto cuando hablamos acerca de la sustentabilidad de la innovación. Y la pregunta es, por supuesto, ¿cómo podemos tener una influencia sobre esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la innovación y la intervención profesional se mantienen a largo plazo o que el objetivo se mantenga a largo plazo en las escuelas u organizaciones? Así que, ¿qué piensan ustedes que influye sobre esto? ¿Y qué será? Que hagan una lista de los 3 factores principales que según ustedes influyen en la sustentabilidad. Piénsenlo por 3 más por un minuto más y pueden conversarlo con la persona que tienen a su lado. Yo no estoy ahí, así que no puedo ver lo que están haciendo, pero confío en que puedan hacerlo. Y posteriormente pueden ver en qué lugar están de acuerdo, donde tienen temas que quieran conversar y lo tendrán en mente para el resto de la presentación. Les dejaré un par de minutos para que lo puedan hacer. Un, dos, tres, sí, un, dos, tres. Yo estoy entrando al Muy bien, quisiera comenzar nuevamente. Lo interesante es que yo no tengo idea si están en silencio o si han estado conversando, pero voy a comenzar nuevamente, así que debo utilizar mi imaginación, pero quisiera continuar entonces. Así que tengan estos factores en mente en su discusión y también quizás al final me pueden comentar cuáles fueron sus hallazgos cuando tengamos la oportunidad de compartir comentarios y preguntas. Muy bien. Tengan en mente estos 3 factores y veamos lo que nos indica la literatura. Hemos encontrado 4 categorías de factores basado en nuestra investigación en esta revisión sistemática y también... Oh sí, ahora les veo. Hola a todo el mundo, qué bueno verles. Ahora finalmente veo la sala. Hemos encontrado entonces 4 tipos de características. La primera es factores de la organización de la escuela, factores de la innovación en sí misma, factores individuales y factores del contexto. Y en los factores de la
organización escolar hablamos acerca de colaboración, apoyo de colegas y desde el liderazgo. Y en la categoría de la innovación misma, por supuesto, la estructura, si realmente está basada en pasos, si es una estructura clara acerca de lo que se debe hacer, si las personas piensan que es eficiente o no, si piensan que deben dedicar mucho tiempo trabajando de esta nueva manera y no les entrega demasiados resultados, es difícil continuar. También los factores individuales, por ejemplo, docentes, líderes, otros grupos de interés, sus actitudes, conocimiento, habilidades acerca del asunto, acerca de la manera de trabajar. Todo esto, por supuesto, influye y, por último, el contexto y también el apoyo formal, quizás de un nivel de creación de políticas. Esos son los factores entonces que influyen en la sustentabilidad de acuerdo a nuestra investigación. ¿Es eso lo que tenían en mente también o pensaron en otras cosas? ¿Pensaron en factores adicionales? Eso es algo que podremos comentar al final. Nuestros estudiantes de doctorado han estudiado esto, además de la revisión sistemática, y se encontró entonces que además de esto tenemos el factor en este modelo que tiene que ver con qué tan alineados están la visión y los objetivos de la educación con la intervención o la innovación. Realmente esto es algo crítico en conjunto con estos 4 tipos de factores, y ella también encontró que el liderazgo, que es parte de el factor de la escuela y su organización, también es un factor por separado con relación a la innovación y que influye sobre todos los otros factores. Por lo tanto, el liderazgo y además una visión y objetivos compartidos pueden influir sobre la organización del colegio, la innovación, al individuo y al contexto también. Varias veces en proyectos hemos participado en innovación, en desarrollo profesional que nos ha gustado mucho. Por ejemplo, nos reunimos con profesores y por 3 o 4 semanas hablamos acerca de una intervención, desarrollamos algo, quizás nuevo material para matemáticas o nuevas evaluaciones formativas, pero cuando volvimos a las escuelas de los cursos o reuniones, realmente no encontramos la oportunidad de aplicar lo que habíamos aprendido. No había espacio en nuestras agendas, no podíamos probarlo, no se nos permitía experimentar o realmente no nos habíamos conectado, lo cual es muy difícil, frustrante también y a la vez hace que a veces los docentes piensen, ¿para qué me molesto con una nueva innovación que no se puede aplicar? Por lo tanto, es muy importante que la visión y los objetivos del colegio se conecten con lo que queremos lograr con la innovación. Y es muy comprensible también que ciertas escuelas quieran innovar y piensen en hacer cosas nuevas para atraer estudiantes, para demostrar que son una buena escuela y que estamos actualizados con la innovación, pero si se hacen demasiadas innovaciones que no se conectan con la visión y con los objetivos y que no hay espacio para que se implemente lo que se ha aprendido y que no simplemente la nueva manera de trabajar, solo termina siendo una frustración y tampoco se mantendrá a largo plazo. Cuando hablamos acerca del liderazgo, este es otro factor muy importante y hemos realizado estudios que hablan acerca del liderazgo para el cambio sustentable. ¿Cómo se puede trabajar sobre esto? Porque yo no creo que nadie dirá, oh, estas 4 categorías me sorprenden, no tenía idea que esto era lo que tenía una influencia sobre la sustentabilidad de la innovación. No, ¿y cómo se puede trabajar con el liderazgo de las escuelas? Por supuesto, ya tenemos tanto en la mente, lo cual es otro tema, pero no solo hablamos acerca de la persona que lidera la escuela finalmente, sino que hablamos acerca de un liderazgo distributivo, no solo liderazgos formales, sino también docentes, grupos de interés en la escuela que pueden jugar un rol en este proceso y tiene que ver con instar, motivar que los procesos clave en la escuela que tienen que ver con la innovación en el cambio educacional se mantengan y se implementen, y en conjunto líderes deben asegurarse de que exista coherencia en
lo que busca el establecimiento, el colegio con esto, y el punto es colaborar en redes y comunidades, porque lo que nosotros sabemos a partir de otra investigación acerca de la efectividad del desarrollo profesional de educadores es que la colaboración, el coaching son factores importantes y que la manera como trabajamos en comunidades y en redes, de hecho, es algo inherente. Todo esto tiene que ver con colaboración y coaching. Por lo tanto, quiero hablar un poco más acerca de la colaboración en comunidades de aprendizaje profesional o en redes de aprendizaje profesional, porque pueden ser una manera de realizar un desarrollo profesional efectivo en el marco de la sustentabilidad de la innovación en educación. Conocemos a partir de la literatura que las comunidades y las redes son la manera de asegurarse de que docentes tengan su desarrollo profesional y que la innovación pueda ser sustentable en las escuelas. Hemos notado a partir de la investigación que a menudo se reporta por parte de docentes que disfrutan de participar de redes y de comunidades y que disfrutan el aprendizaje. Y también se ha mostrado que al final del día esto provoca que exista un aprendizaje de los estudiantes que también es sustentable. Entonces, ¿por qué funcionan las redes? ¿Por qué funcionan las comunidades? Yo a menudo hablo con las escuelas y docentes dicen, bueno, tenemos una comunidad de aprendizaje profesional, pero no funciona. Y yo les pregunto, ¿y qué es lo que hacen? Y me dan respuestas como, por ejemplo, nos sentamos juntos y tenemos reuniones. Y por supuesto, las reuniones sí, son importantes, es importante para muchas cosas que debemos tratar en comunidades y redes. Las reuniones se necesitan, sí, pero lo que se hace en las reuniones es crucial y la palabra aprendizaje es lo central y funciona así. Si queremos lograr buenos resultados en los estudiantes y un mayor bienestar, debemos aplicar lo que hemos aprendido, porque si no si ya pudiésemos hacer las cosas, no necesitaríamos la comunidad. Por lo tanto, la palabra del aprendizaje es lo clave para implementar nuevas maneras de trabajar. Y también a menudo escuchamos que nos dicen, trabajamos en conjunto mucho, nos reunimos y hablamos de diferentes cosas, pero no siempre hablamos acerca de la educación. Y no sé si ese es el mismo caso para ustedes, pero aquí a menudo hablan acerca de problemas de conducta de estudiantes, hablan acerca de temas con padres y tutores, hablan acerca de los programas o las agendas, y cuando se les invita a trabajar como parte de una comunidad o una red de desarrollo profesional, tiene que ver con mejorar el bienestar y el aprendizaje del estudiantado. Y entonces dicen, finalmente hablaremos de la docencia. Y este es un motivo por el cual a menudo las docentes dicen que esto es efectivo. Pero no es algo que suceda de manera automática. Y debo hablar un poco acerca de la definición. Yo utilizo la palabra comunidad y red de la misma manera. Y hay personas que dicen que una comunidad es algo que está dentro de la escuela y que la red tiene que ver con personas de diferentes escuelas. Pero yo utilizo ambos términos de manera igual, y si ven al lado derecho e izquierdo, y las fuentes en las que se basa, pueden ver que las definiciones son muy similares. Para mí, una comunidad de aprendizaje profesional y una red de personas de la misma escuela o de otras escuelas tienen que ver con reunirse de manera regular para compartir conocimiento o experiencia de manera estructurada acerca de un tema relevante, para aplicar este aprendizaje para mejorar los resultados de los estudiantes. Tal como lo dije antes, esto no sucede de manera automática, así que cuando hablamos acerca de comunidades o redes de aprendizaje profesional, debemos hablar acerca de cuál es la manera de trabajar para llegar a lograr realmente la sustentabilidad en la educación. Y hay 5 factores que tienen que ver con este proceso de las comunidades y redes de aprendizaje profesional y que nos pueden ayudar para que sean más efectivas. Primero, un sentido de propósito compartido que se concentra en estudiantes, la colaboración, la indagación profesional reflectiva, el cruzar los límites y el liderazgo. Nuevamente, ahí está el liderazgo. En primer lugar, las comunidades y las redes son lideradas o son guiadas por un objetivo en común, donde quienes participan, organizaciones, líderes, comunidad, eso es algo que quieren cambiar para sus estudiantes. Y yo he trabajado con escuelas que me dicen, quiero trabajar sobre geografía o sobre matemáticas.
Y el tema es importante, pero siempre les pregunto, bueno, ok, pero ¿qué es lo que quieren cambiar para los estudiantes? ¿Qué tipo de cambio quieres ver al final de este trabajo en conjunto con otras escuelas u otras personas que va a tener un impacto sobre los estudiantes, en su aprendizaje, en su bienestar, en ambos factores? Y quiero que esto sea muy concreto para que todos los participantes de la comunidad o la red concuerden en esto. Y a veces vienen de diferentes perspectivas o escuelas y tienen ideas diferentes acerca de un sentido de propósito común y siempre se debe relacionar con el bienestar y los objetivos para los estudiantes. Quizás pueden pensar en algo, yo no sé si trabajan en redes, creo que ya trabajan con otras personas, pero ¿qué tan a menudo hablan explícitamente del objetivo? ¿O solo hablan acerca de el objeto o el sujeto? O la asignatura, como por ejemplo matemáticas, lenguaje, biología, lo que sea. Pero ¿están seguros y seguras de que todo el mundo sabe lo que se quiere lograr al final para los estudiantes? Y posteriormente, ¿cómo van a colaborar? Y como ya lo mencioné antes, yo he trabajado con profesores y a menudo dicen que se sientan en conjunto, se reúnen, hablan del estudiantado, hablan de sus agendas, pero eso es colaboración. Solo hablar no es suficiente. ¿Pero qué es suficiente? Si pensamos acerca de una buena colaboración, ¿cuáles son los aspectos de esto? Piensen acerca de la última reunión en la cual realmente colaboraron con otras personas. ¿Fue algo placentero? Ojalá lo haya sido. ¿Pero qué fue lo que se llegó a lograr y por qué se logró eso? ¿Cuáles son los aspectos de una buena colaboración? Se pueden reunir, pueden compartir ideas, pueden hablar acerca de ideas, hablar acerca de ayudarse, acerca de hacer algo, crear algo en conjunto, materiales, por ejemplo. Realmente hablamos acerca de una colaboración profunda que puede cambiar sus visiones, sus perspectivas, que puede promoverles a experimentar y reflexionamos al respecto. Hablamos acerca de colaboración profunda o de integración profesional reflectiva. Por lo tanto, los pasos y la manera de realizar esto en una red o en comunidad van más allá de simplemente compartir ideas. Y el proceso tiene que ver con pensar de esta manera. Tengo este objetivo para mis estudiantes, por ejemplo, quiero mejorar sus habilidades o sus resultados en matemáticas con este material que he creado, o quiero que un cierto porcentaje de estudiantes aprueben o algo así. Y a menudo se comienza con cosas como, por ejemplo, mis estudiantes no están motivados o mis estudiantes no les va bien en una cierta asignatura. Y yo digo, entonces, ¿cómo ha notado o lo ha escuchado? ¿Tiene datos reales? ¿Tiene una visión general de sus calificaciones? ¿Tiene alguna manera de demostrar que no hay motivación? A veces me dicen, no, es que se sientan en su silla y no escuchan. Pero esos son todos los estudiantes, parte de los estudiantes. Usted sabe qué pasa por sus mentes, sabe qué piensan acerca de la clase. Así que en primer lugar se debe de cierta manera mapear lo que está sucediendo actualmente con relación al objetivo. Se necesitan datos, literatura quizás, para formular también este objetivo común en términos del aprendizaje y del bienestar de los estudiantes, tal como lo mencioné anteriormente, como el primer factor. Una vez que se conoce cuál es la situación actual, se puede pensar acerca de ideas para lograr el objetivo. Por ejemplo, ¿cómo se va a expresar esa innovación? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el costo? Perdón, la causa del problema. Y solo entonces se debe llegar a tomar acción con una innovación. Y por supuesto, para concluir el proceso se debe evaluar cómo ha sido la implementación y cómo ha sido el resultado. Y entonces se puede ver si estamos hablando acerca de la educación sustentable. También eso debe ser parte de un ciclo. Por lo tanto, las redes y las comunidades de aprendizaje profesional no tienen que ver solo con sentarse o reunirse en conjunto de manera regular, ¿no? Tiene que ver un proceso a lo largo del cual se hace investigación acerca de las prácticas, se utiliza datos y literatura para desarrollar ideas que realmente se conecten con el problema y que también se conecten con las causas del problema, se toma acción para resolverlo y también se evalúa si se tuvo éxito o no. Así que no tiene que ver solamente
con una colaboración más superficial. ¿Cómo vamos este proceso a cruzar los límites? Cuando algunas personas en las escuelas son representadas en la comunidad o en una red, esto significa que otras personas no son representadas. Habitualmente no participa toda la escuela ni todas las escuelas, pero la pregunta es cómo incorporar a aquellas personas fuera de la comunidad o de la red. Y esto es algo que llamamos cruzar límites, porque en teoría existe un límite virtual entre las personas dentro de una red de comunidad y el resto de las personas. ¿Y cómo van a compartir el conocimiento con aquellas personas que están fuera? Probablemente lo necesitarán hacer porque cualquier cosa que cambie en la escuela va a impactar a todas las personas, por ejemplo, a estudiantes el próximo año o cuando se trabaje en otras asignaturas, se puede impactar en el entendimiento de otros temas en la escuela. Así que siempre se debe también que otros profesores estén convencidos y desde el inicio se debe poder experimentar, implementar, evaluar, por lo cual se necesita la participación de otras personas. A menudo en las escuelas con las que trabajamos vemos que los educadores tienden a decir, bueno, cuando yo tengo una solución genial que yo pueda presentar en una linda presentación, solo entonces le contaré a mis colegas. Pero piensen acerca de esto por un segundo. Cuando no han escuchado acerca del proceso y después de 6 meses a un año, las personas que eran parte de una comunidad de la cual usted no estaba, presentan una solución muy bonita, una presentación muy bien hecha, y dicen, wow, hemos encontrado la solución y usted solo debe hacerlo. ¿Sería usted, o se sentiría motivado a hacer eso? ¿Creería todo lo que le están diciendo si usted no fue parte del proceso? Y a veces probablemente diríamos, sí, bueno, es algo que me convence, pero también es muy fácil estar convencido en algo cuando se ha involucrado desde el inicio. Así que siempre se recomienda a las escuelas no comenzar al final, sino comenzar desde antes de que comience la colaboración y desde antes de que comience la innovación. Por lo tanto, se debe contar con la participación de los estudiantes de manera temprana y en el proceso de esta indagación profesional. Es algo que yo ya mencioné antes, por ejemplo, recolección de datos. Se puede pedir a colegas y estudiantes, se puede preguntar qué piensan del tema, por ejemplo, un problema de matemáticas o de biología o un problema de idiomas. ¿Cuál creen ustedes que sería la solución? Y se puede seguir actualizando a las personas para que sean partes del proceso en la comunidad o en la red, inclusive cuando no participen activamente. Y ese es casi el último factor. Y el factor final que ya tratamos tiene que ver con el liderazgo. Y aquí también alinearse con la visión. Y el objetivo es importante. El trabajo de las comunidades o redes de aprendizaje profesional se deben alinear con los objetivos de las escuelas y el liderazgo se debe concentrar en las comunidades, en la colaboración que se necesita para poder realizar el proceso de manera exitosa y también desde fuera de la comunidad o de la red, para que así los líderes de la escuela puedan ayudarles a lograr los objetivos. Nuevamente, hemos hablado acerca de liderazgo distributivo. Cualquier persona que sea parte de la red de la comunidad puede participar y compartir el conocimiento, pero también el liderazgo formal tiene un rol importante que jugar. Así que si quieren hacer esto de manera o verlo de manera más concreta, tengo un par de ejemplos donde quizás el liderazgo no fue tan bueno porque no sabían realmente lo que se estaba haciendo o realmente no entregaron su apoyo para lo que se estaba realizando. Pero también tenemos la oportunidad de observar aquí líderes escolares en escuelas que realmente sí pudieron lograr una innovación sustentable y tenemos curiosidad acerca de qué fue lo que hicieron. Y nuestros estudiantes de doctorado han creado una herramienta online que nos muestra las categorías clave de factores encontrados en la literatura que tienen que ver con el liderazgo que puede facilitar que este proceso sea exitoso. Básicamente,
tiene que ver con una herramienta de reflexión para líderes y pueden ver el link que está disponible en inglés, aún no en español, lo siento, pero quizás pueden verlo igualmente en estas categorías. Entonces, la estudiante de doctorado ha incluido preguntas acerca de visión, objetivos, recursos, facilitación, acerca de planificación, acerca de cómo llegar a un acuerdo, los pasos siguientes, acerca de cómo ofrecer apoyo también. Y yo he hablado acerca de visión y objetivos y seguramente ustedes piensan, wow, es lógico que se deben alinear con la innovación. Y hace un momento atrás yo hablé acerca del liderazgo escolar y pregunté, bueno, con relación con la innovación, ¿qué se está haciendo ahora que tiene que ver con un cambio en el currículum? ¿Cómo se desarrolló la visión con los profesores? Y el líder de la escuela me dijo, sí, sí, lo he compartido de hecho mucho. Y fue ahí cuando yo entrevisté al líder y un par de horas después yo entrevisté a los profesores de esta escuela y dije, bueno, ¿cómo esta visión se ha compartido con ustedes? Y me dijeron, no, no se ha compartido. Y yo dije, ¿seguro? ¿Segura? Quizás un documento o un boletín o quizás un día de estudio. Y me dijeron, no, no tenemos idea. Ahora, yo no quiero dar este ejemplo para decir que los líderes o profesores están mintiendo, porque no, pero es algo mucho más complejo en la práctica asegurarse de que realmente se desarrolle la visión bien con input del profesorado y que se comparta con ellos y ellas. Así que esta herramienta puede ayudarles a ustedes o a líderes de escuelas a pensar acerca de esto en profundidad. Y la herramienta es algo extensa, hay muchas preguntas. Básicamente es un cuestionario para pensar como líder de escuela con el equipo acerca de cómo nos podemos asegurar de que como líderes estemos instando y apoyando al profesorado y en qué debemos pensar y cómo debemos hacer que esta teoría que he presentado se transforme en realidad. Otro trabajo que la estudiante ha realizado que se concentra en sustentabilidad, no solo en liderazgo, sino en términos de toda la intervención y en las categorías que yo mencioné anteriormente y en su paper acerca de esto también desarrolló una herramienta que estará disponible en inglés el próximo año, espero, y ha escrito un paper acerca de esto y el código QR disponible les llevará a ese material. Y creo que ya estoy llegando a la conclusión. Pienso que cuando hablamos acerca de redes y comunidades y educación sustentable y la innovación de manera sustentable, hablamos acerca de líderes, profesores y es mucho más efectivo cuando trabajan en conjunto, pero aún no hemos hablado acerca de el rol activo del estudiantado. Y yo no sé cómo es el caso en Chile, no estoy segura, pero en muchos países yo he trabajado con personas de diferentes lugares y me dicen que la motivación del estudiantado es baja y ha disminuido. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué no involucramos al estudiantado en esta colaboración? Y en algunas comunidades y redes ya se está haciendo esto y hay ejemplos de lo mismo. Y también estamos haciendo un nuevo proyecto en Noruega donde explícita involucramos estudiantes en las comunidades para permitirles participar en lo que he explicado previamente. Este proceso de indagación profesional reflectiva en la preparación, en la creación de las metas, en preguntarles qué piensan, qué sienten acerca de las soluciones que se están evaluando y es algo que vamos a comenzar el próximo año, también para aumentar la independencia y la agencia de los estudiantes. Seguimos entonces con el liderazgo en la sustentabilidad de la innovación en educación y tenemos otras lecturas disponibles en los QRs y si tienen preguntas me pueden enviar un correo electrónico. Con eso espero que haya funcionado a través del Zoom y quiero agradecerles mucho por su atención el día de hoy. Me encantaría escuchar sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. We don't have much time, so we only have
We are only going to take 2 questions from the audience. Do we have any questions from the audience? Yes, there is one question. First of all, it's been very interesting, and I have 2 questions for you. And when we talk about schools, are we talking about what grades exactly or how old? Y la segunda pregunta es, este network, este espacio colaborativo, ¿es los docentes al interior de un colegio o son los docentes en un conjunto de establecimientos? Okay, thank you very much for your questions and your comments. So, talking about grades, the story that I told about the factors and en educación secundaria y tengo ejemplos de educación primaria y secundaria. La investigación acerca de la sustentabilidad de innovación educacional se realizó en la educación secundaria. En Holanda significa escuelas con estudiantes entre los 12 y 17 a 18 años. Pero otra investigación también ha sido realizada en otros contextos, en la educación superior. A partir de lo que yo sé, hay algo menos, pero yo misma estoy comenzando en mi universidad, de hecho, a trabajar más con comunidades y redes y hay mucho interés en eso. Pero por supuesto la estructura también es diferente, así que algunas cosas pueden ser más o menos desafiantes, pero en cierto sentido es una historia más o menos general. Cuando hablamos acerca de comunidades y redes de aprendizaje profesional, nos referimos a comunidades de aprendizaje profesional que se utilizan más o que se refieren más a profesores de la misma escuela, quizás diferentes departamentos o niveles o asignaturas. Y cuando hablamos de redes, eso se refiere más a profesores de diferentes escuelas, pero para lo que yo narré, la diferencia no es demasiado crítica. Vemos que los factores que yo he presentado y la manera de trabajar funciona para profesores de la misma escuela y de diferentes escuelas. Y por supuesto, si los profesores son de la misma escuela, solo tienen un par de líderes escolares con los cuales deben compartir su conocimiento y conversación y encontrar la manera de experimentar y evaluar. Pero si vienen de diferentes colegios, quizás pueda ser más difícil encontrar el momento de reunirse. Así que, por supuesto, ahí hay una diferencia. Pero los factores que yo mencioné, como por ejemplo el objetivo en común, la colaboración, el proceso estructurado, el cruzar los límites, el liderazgo, todos ellos aplican de la misma manera para aquellas comunidades y redes de la misma escuela y de diferentes escuelas. Muchas gracias. Hola. Sí, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la exposición. Aquí tenemos una consulta docentes de historia, biología y lenguaje. ¿Qué dice la literatura respecto al tiempo en que se demora una comunidad escolar en poder generar esta cultura de cambio y que se pueda estabilizar para poder integrar este tipo de innovaciones al diario vivir de una escuela? Gracias.
Gracias por la pregunta. Es una buena pregunta. Y también es una pregunta difícil de responder en general. Por supuesto, se puede imaginar que va a depender de si las personas ya se conocen y qué tan pronto llegan a definir un objetivo común, que también se caen si confían unas en otras. Son factores a considerar, pero sí debo decir que se inicia una comunidad o red de aprendizaje profesional cuando se quiere trabajar para resolver un problema complejo que no se puede resolver de a uno, lo que significa que automáticamente no se ha resuelto ni se resolverá la próxima semana. Nuestra experiencia nos dice que habitualmente los profesores trabajan al menos un año en una comunidad de aprendizaje profesional antes de lograr un cambio, y a veces inclusive son 2 años, a veces inclusive 3 años. Esto también depende, por supuesto, de qué tan a menudo se puedan reunir. Habitualmente sugerimos que esto suceda una vez cada 3 a 4 semanas por al menos 1 hora y media, pero esto puede depender de lo que sea posible para ustedes. Pero deben invertir y pasar ese tiempo en eso. A veces he notado que me dicen, sí, me gusta el proceso. ¿Hay una versión rápida? Y no, desafortunadamente no hay una versión rápida, pero se debe comparar con no hacer nada, o sea que el problema no se resuelva, o se debe comparar también con lo que a menudo sucede en la educación y en otras organizaciones, que es que atacamos el problema directamente con alguna acción que habitualmente no es efectiva. Y lo que a menudo veíamos era que me decían, oh, hay un problema con esta asignatura. Ah, solo hay que usar un nuevo libro y pasar más horas en eso y listo. Pero si esa es la solución rápida y no se conecta con el problema y con la causa del problema, realmente no funcionará. Y solo se enterarán 1 año después o 2 o 3 años después. Así que deben compararse con eso. Cuando piensen acerca de querer resolver algo rápidamente, una comunidad profesional o una red profesional, tal como yo lo expliqué, realmente no es la manera correcta de avanzar. Esto es para problemas complejos que se deben resolver en conjunto de manera sistemática. Thank you so much. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos de tenerla aquí hoy día presentando. Un aplauso, por favor. It was my honor. Thank you so much. Have a wonderful further day, and I wish you a fantastic Christmas, Feliz Navidad, and I hope to see you in person one day. Bye, everyone.